Volví a casa por acción de gracias, pero solo estaban los hijos de mi hermana. Ella dejó una nota que decía: «Encárgate de estos mocosos». Mis padres me mandaron un mensaje: «Eres solo la sirvienta, así que esto te queda bien». Entonces mi sobrino de 6 años me miró y dijo: En realidad, tía Carmen, mamá dijo que eras demasiado estúpida para tener tu propia familia, por eso te toca cuidarnos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mi sobrino Mateo y a su hermana Lucía, de 4 años, quienes me observaban con esa inocencia cruel que solo los niños pueden tener cuando repiten lo que escuchan sin entender el daño que causan. Respiré profundo mientras sentía que las lágrimas amenazaban con salir. No iba a derrumbarme frente a ellos. A mis 32 años estaba acostumbrada a los desplantes de mi familia, pero esta vez habían cruzado un límite. Dejé mi maleta en el recibidor de la casa donde crecí y me senté en el sofá, tratando de procesar la situación. Había viajado más de 300 kilómetros desde Valencia, donde trabajaba como enfermera en un hospital público, para pasar acción de gracias con mi familia. Durante el viaje había imaginado una cena familiar agradable, quizás con algún comentario incómodo de mi madre sobre mi soltería o alguna comparación no tan sutil con mi perfecta hermana mayor, Laura. Lo que no esperaba era encontrarme con una casa vacía excepto por mis sobrinos y una nota desdeñosa. Tomé mi teléfono y llamé a Laura. Después de varios tonos, finalmente contestó con música y risas de fondo. «¿Qué quieres, Carmen?» «Estoy ocupada», dijo con tono impaciente. «¿Dónde estás?» «Acabo de llegar y solo están los niños», respondí, tratando de controlar mi enojo. «¿No leíste mi nota? Tengo una cena importante con los socios de Roberto. Mamá y papá fueron a casa de los Martínez. Volveremos tarde, así que acuesta a los niños a las 9. Laura, viajé desde Valencia para pasar acción de gracias con la familia, no para ser tu niñera. Oh, por favor, no dramatices. ¿Qué más ibas a hacer? No es como si tuvieras una familia propia o planes importantes». Su tono era despreocupado, como si estuviera constatando un hecho obvio. La furia ardía dentro de mí, pero también sentía un dolor profundo. ¿Sabes qué? Tienes razón. No tengo nada mejor que hacer que cuidar a tus hijos mientras ustedes disfrutan, como siempre. Perfecto, sabía que entenderías. Nos vemos mañana. Colgó antes de que pudiera responder. Miré a mis sobrinos, que ahora estaban sentados frente al televisor como si nada hubiera pasado. Me sentía utilizada, menospreciada, como si mi tiempo y sentimientos no valieran nada para mi familia. Decidí preparar algo de cenar para los niños. Mientras cocinaba unos macarrones con queso, pensaba en cómo había llegado a este punto. Siempre había sido la hija que se esforzaba por complacer, la que se quedaba a cuidar a los abuelos cuando estaban enfermos, la que renunció a estudiar en Madrid para quedarse cerca y ayudar cuando mi padre perdió su trabajo. Mientras tanto, Laura había seguido su camino, consiguiendo todo lo que se proponía: una carrera exitosa como abogada, un marido rico, una casa impresionante y 2 hijos perfectos. «Tía Carmen, ¿estás llorando?» La voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. No me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. «No, cariño, es solo el vapor de la cocina», mentí, secándome rápidamente la cara. «La cena estará lista en 5 minutos». Durante la cena, traté de mantener una conversación animada con los niños, preguntándoles sobre el colegio y sus amigos. A pesar de todo, ellos no tenían la culpa de cómo me trataban sus padres y mis padres. Después de acostarlos, me senté en la sala con una copa de vino. La casa estaba extrañamente silenciosa. Tomé mi teléfono y vi un mensaje de David, mi compañero del hospital con quien había estado saliendo ocasionalmente. «¿Cómo va la reunión familiar? ¿Ya te han preguntado cuándo vas a casarte?» Su mensaje intentaba ser gracioso, pero en ese momento solo amplificó mi sentimiento de fracaso. No respondí. En cambio, me levanté y empecé a revisar las fotos familiares que adornaban las paredes. En cada una de ellas, parecía ocupar un espacio secundario, en las esquinas, parcialmente tapada por otros, o directamente ausente en algunas. Era como si mi existencia en la familia fuera un accidente, algo que toleraban pero no celebraban. Fue entonces cuando lo decidí. Esta sería la última vez que permitiría ser tratada así. Era hora de poner límites y reclamar mi dignidad, incluso si eso significaba distanciarme de las personas que supuestamente deberían quererme más. A la mañana siguiente, el sonido de la puerta principal me despertó. Dormí en el sofá, sin querer usar la habitación que alguna vez fue mía, y que ahora mi madre había convertido en un cuarto de costura. Me incorporé rápidamente y vi a mis padres entrar, riendo y hablando en voz baja. Cuando me vieron, sus sonrisas se desvanecieron.
Ah, Carmen, estás aquí, dijo mi madre con un tono que sugería más una molestia que una bienvenida. ¿Los niños ya duermen? Buenos días a ti también. Mamá, respondí, enderezándome. Sí, los niños están bien. ¿Cómo estuvo la cena con los Martínez? Mi padre dejó su abrigo en el perchero sin mirarme. Excelente. Deberías haber estado allí. Isabel Martínez preguntó por ti. Le dije que estabas ocupada cuidando a tus sobrinos. ¿Le dijiste que me dejaron como niñera sin avisarme? Pregunté, sintiendo que la irritación crecía en mi interior. Mi madre chasqueó la lengua. No dramatices, Carmen. Alguien tenía que cuidar a los niños y tú eres la única sin compromisos importantes. Deberías estar agradecida de ser útil para algo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Sabía que mis padres siempre habían favorecido a Laura, pero nunca habían sido tan crudamente honestos sobre cómo me veían. ¿Útil? ¿Eso es lo que soy para ustedes? ¿Una sirvienta a la que pueden llamar cuando necesitan que alguien cuide a sus nietos? No seas ridícula, respondió mi padre, finalmente mirándome. Laura tiene una carrera importante, un marido que mantener contento. Tú eres enfermera, trabajas por turnos. Es natural que tengas más flexibilidad. ¿Más flexibilidad? Mi voz se quebró. Pedí vacaciones para venir aquí. Cambié turnos. Le debí favores a compañeros. Todo para pasar tiempo con mi familia, no para ser la niñera de último minuto. Siempre exagerando, suspiró mi madre. Deberías estar feliz de pasar tiempo con tus sobrinos. No es como si tuvieras tus propios hijos de los que ocuparte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no eran lágrimas lo que amenazaba con salir, sino una furia fría y contenida. ¿Saben qué? Tienen razón, no tengo hijos, no tengo un marido rico, solo tengo un trabajo donde salvo vidas diariamente, un apartamento pequeño pero mío y amigos que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Mi madre pareció sorprendida por mi respuesta, no estaba acostumbrada a que me defendiera. No entiendo por qué estás tan molesta, es acción de gracias, deberíamos estar agradecidos por lo que tenemos, dijo, evitando mirarme directamente. ¿Agradecida? ¿Por ser tratada como una empleada por mi propia familia? ¿Por ser la última opción siempre? En ese momento, el teléfono de mi madre sonó. Ella lo miró y su expresión cambió instantáneamente, iluminándose con una sonrisa. ¡Laura! Sí, cariño, todo está bien. Carmen está aquí. Cuidó bien de los niños. Hizo una pausa, escuchando. ¿Esta tarde? Por supuesto, estaremos encantados. Roberto también viene, ¿verdad? Maravilloso. Cuando colgó, me miró con expresión seria. Laura y Roberto vendrán a cenar esta noche. Quieren anunciar algo importante. ¿Y supongo que quieres que prepare la cena? Pregunté, sin poder contener el sarcasmo. No seas así, Carmen. Laura está muy ocupada con su caso importante y necesita nuestro apoyo. Además, cocinas muy bien. Mi madre intentó que sonara como un cumplido, pero solo consiguió que me sintiera más utilizada. Estaba a punto de responder cuando escuché pasos pequeños bajando las escaleras. Mateo y Lucía aparecieron en pijama, frotándose los ojos con sueño. ¡Abuela!, gritaron al unísono, corriendo hacia mi madre, quien los recibió con los brazos abiertos, transformándose instantáneamente en la abuela amorosa que nunca parecía ser conmigo. ¡Mis tesoros! ¿Cómo durmieron? ¿La tía Carmen los cuidó bien? Mateo asintió. Sí, nos hizo macarrones con queso y nos contó un cuento antes de dormir. Luego añadió, con la brutal honestidad de un niño, aunque estaba llorando en la cocina. Mi madre me lanzó una mirada reprobatoria, como si llorar fuera otro de mis muchos defectos. Carmen siempre ha sido demasiado sensible. Vamos, niños. Voy a prepararles un desayuno especial. Mientras se alejaban hacia la cocina, me quedé sola con mi padre, quien parecía incómodo con la situación. Tu madre no quiere decir nada malo, Carmen. Solo está preocupada por ti. A tu edad, Laura ya estaba casada y con su primer hijo en camino. Papá, no todos seguimos el mismo camino en la vida. Yo elegí el mío y estoy contenta con él. Intenté que mi voz sonara firme, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Claro, claro, respondió distraídamente, mirando su reloj. Voy a ducharme. Por cierto, ¿podrías ir al supermercado más tarde? Necesitamos comprar cosas para la cena de esta noche. Y así, sin más, se marchó, dejándome nuevamente con instrucciones, como si fuera parte del personal de servicio. Pasé la mañana ayudando a preparar la casa para la cena, mientras mis padres jugaban con los niños. Era como si todos tuvieran un papel asignado. Ellos eran los abuelos amorosos, Laura y Roberto los padres exitosos, y yo era la ayuda,
la persona en segundo plano que facilitaba que todo funcionara sin recibir reconocimiento. A mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. ¿Todo bien? No respondiste anoche. ¿Necesitas rescate de la reunión familiar? Le respondí brevemente, sin entrar en detalles, pero su mensaje me hizo pensar. ¿Por qué me quedaba donde no me valoraban? ¿Por qué seguía esperando la aprobación de personas que claramente no veían mi valor? Mientras estaba en el supermercado, comprando los ingredientes para una cena que ni siquiera quería preparar, me encontré con Elena, mi antigua profesora de instituto. Siempre había sido amable conmigo, una de las pocas personas que vio potencial en mí cuando era adolescente. Carmen, qué alegría verte. ¿Estás de visita? Sí, vine por acción de gracias, respondí, forzando una sonrisa. Elena me estudió con esa mirada perspicaz que tenía. No pareces muy entusiasmada. ¿Todo bien con tu familia? No pude contenerme. Quizás fue la amabilidad en su voz, o tal vez simplemente necesitaba desahogarme con alguien que no me juzgara. Le conté toda la situación, cómo me habían dejado de niñera sin consultarme, cómo siempre me hacían sentir menos que mi hermana. Elena escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, puso su mano sobre mi brazo. Carmen, tú vales mucho más de lo que te hacen creer. Siempre fuiste una estudiante brillante, con una empatía única. No dejes que nadie, ni siquiera tu familia, te convenza de lo contrario. Sus palabras, tan simples pero sinceras, me reconfortaron. Regresé a casa con una nueva resolución. Esa noche, durante la cena, no me quedaría callada. Era hora de que mi familia supiera exactamente cómo me sentía. Lo que no sabía era que Laura tenía un anuncio que cambiaría todo, y que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino mi propia identidad y el valor que me daba a mí misma. La casa estaba impecable cuando Laura y Roberto llegaron. Mi madre había insistido en usar la vajilla buena, la que solo sacábamos para ocasiones realmente especiales. Eso me dio la primera pista de que el anuncio de Laura debía ser algo verdaderamente importante. «¡Hermanita!», exclamó Laura al verme, con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Me dio 2 besos rápidos en las mejillas, dejando una nube de perfume caro. «Gracias por cuidar a los niños anoche. Eres un ángel». Roberto, su esposo, ni siquiera me saludó. Estaba demasiado ocupado mostrándole a mi padre su nuevo reloj, presumiblemente caro. «No fue como si me hubieran dado opción», murmuré, pero nadie pareció escucharme. La cena transcurrió como siempre. Laura siendo el centro de atención, hablando de su último caso como abogada corporativa, Roberto añadiendo comentarios sobre sus inversiones exitosas y mis padres escuchando embelesados. Yo servía la comida, rellenaba las copas y ocasionalmente respondía preguntas superficiales sobre mi trabajo. «Carmen, ¿sigues en ese hospital público?», preguntó Roberto, como quien pregunta por un pasatiempo temporal. «Sí, sigo salvando vidas mientras ustedes salvan cuentas bancarias», respondí con una sonrisa forzada. Un silencio incómodo siguió a mi comentario. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Laura, siempre diplomática, cambió rápidamente de tema. «Bueno, ya que estamos todos reunidos, Roberto y yo queremos compartir una noticia maravillosa». Todos en la mesa se inclinaron expectantes. Laura tomó la mano de Roberto y sonrió radiante. «Vamos a mudarnos a Estados Unidos. Roberto ha recibido una oferta increíble de una firma en Nueva York, y yo conseguí una transferencia a la oficina de mi bufete allí. Es una oportunidad única». Mis padres reaccionaron exactamente como esperaba. Sorpresa inicial seguida de felicitaciones entusiastas. Pero había algo más en sus expresiones. Algo que no esperaba ver, preocupación. «¿Pero qué pasará con los niños? ¿Con nosotros?», preguntó mi madre con un temblor en la voz. Laura sonrió. Esa sonrisa perfecta que siempre conseguía lo que quería. «Bueno, aquí viene la segunda parte de la noticia. Necesitaremos ayuda durante la transición. Pensamos que quizás Carmen podría venir con nosotros durante unos meses, para ayudar con los niños mientras nos establecemos». Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí que el tiempo se detenía. Estaban sugiriendo que abandonara mi trabajo, mi vida, para ser su niñera en otro continente. «¿Perdona?», fue lo único que pude articular. «Sería perfecto», continuó Laura como si no hubiera notado mi incredulidad. «Podrías tomar un permiso sin sueldo, no es como si tu trabajo fuera irreemplazable. Y te pagaríamos, por supuesto, como a una niñera normal». «Como a una niñera normal», repetí, sintiendo que la rabia que había estado conteniendo todo el día finalmente bullía a la superficie. No una hermana, no una tía, una niñera. «Carmen», intervino mi madre con tono conciliador, «es una gran oportunidad.
Podrías conocer Nueva York, vivir nuevas experiencias. Como sirvienta de mi hermana, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. No, gracias. Tengo una vida en Valencia, pacientes que dependen de mí, amigos, un hombre con el que estoy empezando algo. ¿Un hombre? Laura pareció genuinamente sorprendida. No nos habías contado nada. No les cuento muchas cosas porque nunca preguntan. Para ustedes solo soy útil cuando necesitan algo de mí. Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con el giro de la conversación. Si es por el dinero, podemos ofrecerte más. Sabemos que un sueldo de enfermera no debe ser gran cosa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa temblando. No se trata de dinero, Roberto. Se trata de respeto, de reconocer que tengo una vida propia, sueños propios, que no giran alrededor de ustedes. Carmen, estás siendo irracional, dijo mi padre. Tu hermana te está ofreciendo una oportunidad única. No, papá. Laura necesita a alguien que cuide a sus hijos mientras ella y Roberto conquistan América. Y tú y mamá necesitan saber que alguien estará cerca de sus preciosos nietos. Yo soy solo un medio para un fin. Laura se levantó también, su expresión cambiando de sorpresa a enfado. Siempre has sido así, Carmen. Siempre dramatizando. Siempre celosa de lo que tengo. Si no quieres venir, simplemente di que no. No hagas una escena de todo esto. ¿Celosa? ¿Crees que estoy celosa? No pude evitar reír, aunque no había nada de humor en mi risa. No estoy celosa de tu vida, Laura. Estoy harta de ser tratada como un accesorio en esta familia, como alguien cuyo tiempo y sentimientos no importan. Mi madre intervino entonces, levantándose también. Eso no es justo, Carmen. Siempre te hemos querido. ¿Me han querido? ¿O han tolerado mi existencia mientras les era útil? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba, realmente? ¿Cuándo se interesaron por mi trabajo, por mis sueños? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Nadie podía recordar la última vez que habían mostrado un interés genuino en mi vida. Me voy, dije finalmente, dirigiéndome hacia las escaleras para buscar mi maleta. ¿Te vas? ¿Ahora? Es acción de gracias, protestó mi madre, siguiéndome. ¿Acción de gracias? ¿Por qué debería estar agradecida? ¿Por ser tratada como la sirvienta de la familia? ¿Por ser vista como un fracaso porque elegí una profesión de servicio en lugar de perseguir dinero y estatus? Mientras empacaba mis cosas, Laura apareció en la puerta de la habitación. Su rostro ya no mostraba enfado, sino una expresión que no pude descifrar. ¿Confusión? ¿Remordimiento? Carmen, no te vayas así, dijo, en voz más baja de lo habitual. Podemos hablar de esto. ¿Ahora quieres hablar? Después de dejar a tus hijos sin avisar, después de tratarme como una empleada durante toda mi visita, después de asumir que abandonaría mi vida para facilitarte la tuya, Laura se sentó en la cama, junto a mi maleta abierta. No lo entiendes. Mi vida no es tan perfecta como crees. Por primera vez, vi algo en los ojos de mi hermana que nunca había visto antes: vulnerabilidad. ¿De qué hablas? Roberto y yo, las cosas no van bien. Esta mudanza es un intento desesperado de salvar nuestro matrimonio. Él ha estado viendo a alguien más. Esa confesión me dejó momentáneamente sin palabras. Laura, la perfecta, la exitosa, con problemas matrimoniales, no era algo que hubiera imaginado. Lo siento, Laura, pero eso no justifica cómo me han tratado. Lo sé, es solo que tú siempre has sido la fuerte, Carmen, la independiente, la que no necesita a nadie. Yo siempre he necesitado la aprobación de papá y mamá, de Roberto, de todos. Tú eres libre de una manera que yo nunca lo he sido. Sus palabras me sorprendieron. ¿Laura me veía así? ¿Como alguien fuerte e independiente? Mientras yo me había pasado años sintiéndome inferior a ella. Laura, si tu matrimonio está en problemas, huir a otro país no va a arreglarlo, y usarme como niñera tampoco. Tienes razón, admitió, y vi lágrimas en sus ojos, pero no sé qué más hacer. Toda mi vida he seguido el camino que se esperaba de mí. La universidad correcta, la carrera correcta, el marido correcto. Y ahora todo se está desmoronando y no tengo idea de quién soy sin esas cosas. En ese momento, sentí una extraña mezcla de compasión y liberación. Mi hermana, a quien siempre había visto como la definición del éxito, estaba tan perdida como yo me había sentido tantas veces. Laura, necesitas encontrar quién eres tú, no lo que otros esperan que seas. Y yo necesito dejar de buscar la aprobación de una familia que nunca ha valorado mis elecciones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, secándose las lágrimas. Volver a Valencia, a mi vida, a mi trabajo, que aunque ustedes no lo crean,
Es importante y significativo, y tal vez a David, que me ve y valora por quien soy, no por lo que puede obtener de mí. Laura asintió lentamente. Mamá y papá se enfadarán. Siempre se enfadan cuando no hago lo que quieren. Es hora de que aprendan que no estoy aquí para complacerlos. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, mis padres me esperaban en el recibidor. Sus expresiones variaban entre el enfado y la confusión. ¿De verdad te vas así, dejándonos tirados en plena cena familiar?, preguntó mi padre. Sí, papá. Tal como ustedes me dejaron tirada ayer, cuando me convertí en niñera sin que nadie me consultara. Mi madre parecía a punto de decir algo, pero en ese momento, Mateo apareció, frotándose los ojos. Tía Carmen, ¿te vas?, preguntó con voz somnolienta. Me arrodillé para estar a su altura. Sí, cariño, tengo que volver a mi casa. Pero yo quería que me contaras otro cuento como ayer. Te contaré todos los cuentos que quieras la próxima vez que nos veamos. Lo prometo. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre mi relación con mi familia. Mateo miró a mis padres y luego a mí, y dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Tía Carmen, ¿por qué los abuelos dicen que no eres realmente parte de la familia? Su pregunta inocente cayó como una bomba en el silencio del recibidor. Mis padres palidecieron visiblemente. Laura, que había bajado tras de mí, ahogó un grito. ¿Qué has dicho, cariño?, pregunté, apenas capaz de procesar sus palabras. El otro día escuché a los abuelos hablar con mamá. Dijeron que no eres realmente su hija, que por eso eres diferente a mamá. Sentí que el mundo se detenía. Me giré lentamente hacia mis padres, cuyas expresiones habían pasado del enfado a algo que nunca había visto en ellos, miedo puro. ¿De qué está hablando Mateo? Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Mi madre dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Carmen, podemos explicarlo. ¿Explicar qué, exactamente? Mi padre intervino, su tono controlado pero tenso. Mateo, vuelve a la cama. Esto es una conversación de adultos. Pero Mateo, con la persistencia típica de un niño, continuó. Abuela dijo que te encontraron en un hospital cuando eras bebé, que nadie te quería. Cada palabra era como un puñal. Miré a mis padres, buscando desesperadamente una negación, una explicación, algo que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero sus rostros me dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Es cierto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mi padre, siempre el pragmático, asintió una vez, rígidamente. Íbamos a decírtelo cuando fueras mayor, pero nunca pareció el momento adecuado. ¿Nunca pareció el momento adecuado?, repetí, incrédula. Tengo 32 años. ¿Cuánto tiempo más pensaban esperar? Laura se acercó a Mateo y lo tomó de la mano. Vamos, cariño, es hora de dormir. Lo condujo escaleras arriba, lanzándome una mirada que mezclaba disculpa y algo que no pude descifrar. Una vez solos, mi madre, o la mujer que creía mi madre, habló entre sollozos. Te encontramos cuando teníamos a Laura. Estabas en la incubadora junto a ella. Una enfermera nos contó que tu madre biológica te había abandonado, que no tenías a nadie, parecías tan pequeña, tan indefensa. ¿Así que me adoptaron? ¿Por compasión? Cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. Al principio sí, admitió mi padre. Pero te amamos, Carmen. Eres nuestra hija. ¿Vuestra hija? La risa amarga que salió de mi garganta sorprendió incluso a mí misma. ¿La hija a la que tratan como sirvienta? ¿La hija cuyo tiempo y sentimientos nunca han importado? ¿La hija que solo es útil cuando necesitan algo? No es así, protestó mi madre, pero incluso ella parecía dudar de sus palabras. ¿Fue legal mi adopción?, pregunté, de repente asaltada por una nueva duda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dios mío, murmuré, comprendiendo la verdad. No fue legal, ¿verdad? Simplemente ¿me robaron? No lo digas así, suplicó mi madre. La enfermera dijo que nadie vendría a buscarte, que tu madre biológica había dejado claro que no te quería. Nos dijo que podíamos llevarte a casa con nosotros si queríamos, que nadie haría preguntas. La realidad de lo que estaba escuchando me golpeó con tal fuerza que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Toda mi vida había sido una mentira. No solo no era quien creía ser, sino que además había sido arrancada de mi verdadera familia en circunstancias que, en el mejor de los casos, eran éticamente cuestionables. Y nunca, en 32 años, ¿pensaron que tenía derecho a saber quién soy realmente? Teníamos miedo, admitió mi padre, sorprendiéndome con su honestidad.
Miedo de perderte, de enfrentar consecuencias legales. Y con el tiempo se volvió cada vez más difícil decirte la verdad. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Laura lo sabe? ¿Ha sabido siempre que no soy realmente su hermana? Mi madre negó con la cabeza. Se lo contamos cuando cumplió 18 años. Pensamos que era lo suficientemente madura para guardar el secreto. ¿Y decidieron que yo nunca sería lo suficientemente madura? ¿O simplemente era más conveniente mantenerme ignorante para poder seguir tratándome como a una extraña? Carmen, eso no es justo, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. ¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo? Pasar toda tu vida sintiendo que no encajas en tu propia familia, sin entender por qué. Estar constantemente bajo la sombra de una hermana que resulta que ni siquiera es tu hermana de sangre. Ser tratada como una ciudadana de segunda categoría en tu propio hogar. Eso, papá, no es justo. Mi madre dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerla. No te acerques. No ahora. Necesito procesar esto. Por favor, Carmen, suplicó ella. Te amamos. Quizás no siempre lo hemos demostrado de la mejor manera, pero eres nuestra hija. No lo soy. Y ahora entiendo por qué siempre me han tratado diferente. Porque en el fondo, nunca me han visto como parte real de esta familia. En ese momento, Laura volvió a bajar las escaleras. Su rostro mostraba una mezcla de emociones: culpa, tristeza, preocupación. Carmen, lo siento. Debí decírtelo hace años, pero mamá y papá insistieron en que era mejor mantenerlo en secreto. ¿Mejor para quién, Laura? ¿Para mí, que he vivido una mentira toda mi vida? ¿O para ustedes, que han podido mantener su fachada de familia perfecta mientras me trataban como a una intrusa? No ha sido fácil para ninguno de nosotros, respondió Laura con voz temblorosa. Siempre te he querido como a una hermana, Carmen. Eso nunca ha sido una mentira. ¿De verdad? Porque desde que tengo memoria, me has tratado como a tu competencia o como a tu ayudante, nunca como a un igual. Laura bajó la mirada, incapaz de negar mis palabras. ¿Saben algo de mi verdadera familia? ¿De mi madre biológica? Pregunté, dirigiéndome a mis padres. Mi madre negó con la cabeza. Solo lo que nos dijo la enfermera, que eras hija de una mujer muy joven, que no podía cuidarte, que te había abandonado sin remordimiento. ¿Y nunca se les ocurrió que tal vez eso no fuera cierto? ¿Que tal vez mi madre me estaba buscando desesperadamente mientras ustedes me tenían escondida? No fue así, protestó mi padre, pero su voz carecía de convicción. Me dirigí hacia la puerta, mi maleta aún en la mano. Ya no lloraba. El shock había dado paso a una claridad cristalina. Me voy, y esta vez no sé si volveré. Carmen, por favor. Mi madre se aferró a mi brazo con una desesperación que nunca le había visto. No puedes irte así. Necesitamos hablar de esto, resolver las cosas. ¿Resolver qué exactamente? ¿El hecho de que me robaron cuando era un bebé? ¿O que han pasado 32 años tratándome como a una ciudadana de segunda clase en esta familia? No ha sido así, insistió mi padre, pero ya no podía ni quería escuchar más excusas. Solo díganme una cosa, pedí, mi mano ya en el pomo de la puerta. ¿Cómo se llamaba la enfermera? ¿La que me entregó a ustedes? Mis padres intercambiaron una mirada, y por un instante terrible, pensé que ni siquiera recordaban ese detalle crucial de mi historia. Elena, dijo finalmente mi madre. Elena Martínez. El nombre me golpeó como un rayo. Elena, la misma Elena que me había encontrado en el supermercado esa tarde, la misma que siempre había mostrado un interés especial en mí durante mis años de instituto, la misma que horas antes me había dicho que valía más de lo que mi familia me hacía creer. ¿Elena Martínez?, repetí, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿La profesora de instituto? ¿Mi profesora? La expresión de sorpresa y alarma en los rostros de mis padres fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Ella sabía quién era yo todo este tiempo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Nos mantuvo en contacto, admitió mi padre. Quería asegurarse de que estabas bien. Fue ella quien te sugirió como estudiante para el instituto donde trabajaba. Esta nueva revelación me dejó aturdida. Elena no solo conocía mi historia, sino que había manipulado mi vida, manteniéndome cerca sin revelar nunca la verdad. ¿Y por qué estaba tan interesada en mí?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Mi madre se retorció las manos, claramente luchando con la decisión de revelar este último secreto. Porque ella conocía a tu madre biológica. Eran amigas cercanas. ¿Amigas?
El término sonaba extrañamente evasivo. Más que amigas, clarificó mi padre, sorprendiéndome con su franqueza. Eran pareja. Elena era la pareja de tu madre biológica cuando tú naciste. Y con esa revelación final, todo mi mundo terminó de derrumbarse. No solo había descubierto que fui separada de mi madre biológica, sino que la mujer que había estado en mi vida todos estos años, ofreciéndome apoyo silencioso, era potencialmente mi otra madre. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí a la noche fría. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme un minuto más en esa casa que nunca había sido realmente mi hogar. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y busqué el número de Elena en mis contactos. Necesitaba respuestas, y ella era la única que podía dármelas. Marqué su número mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles del barrio donde crecí. Cada casa, cada parque, cada rincón que creía conocer me parecía ahora extraño, como si perteneciera a la vida de otra persona. «Carmen», la voz de Elena sonaba sorprendida. «¿Estás bien? Es muy tarde». «Necesito verte», dije, sin preámbulos. Ahora, hubo un silencio al otro lado de la línea. «Ha pasado, ¿verdad? Te han contado la verdad. Una parte de ella. Necesito escuchar el resto de ti. ¿Dónde estás?». Le di mi ubicación aproximada, y ella me indicó que la esperara en una cafetería cercana que abría toda la noche. 20 minutos después, la vi entrar. Parecía más mayor y cansada bajo la luz fluorescente del local. Se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Lo siento, Carmen. Debí decírtelo hace años». ¿Decirme qué, exactamente? ¿Que me robaron de mi madre biológica? ¿Que has estado vigilándome toda mi vida sin revelarme la verdad? ¿O que posiblemente eres mi otra madre? Elena palideció. ¿Te dijeron eso? Me dijeron que eras la pareja de mi madre biológica cuando nací. ¿Es cierto? Ella asintió lentamente. Sí, Lucía y yo estábamos juntas, pero no soy tu otra madre, Carmen, no biológicamente. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién es mi madre? ¿Y por qué permitiste que me arrebataran de ella? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro envejecido de Elena. No lo permití. Estaba en un congreso de educación cuando diste a luz. Lucía tenía apenas 20 años. Estaba asustada. Sus padres eran extremadamente conservadores y amenazaron con desheredarla si seguía conmigo o tenía al bebé. Pero decidió tenerme, dije, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Sí, contra todo pronóstico, decidió tenerte. Yo le prometí que estaríamos juntas, que criaríamos a nuestra hija. Su voz se quebró. Cuando regresé del congreso, 3 días después, Lucía estaba destrozada. Me dijo que habías muerto al nacer. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué? Eso fue lo que le dijeron. Sus padres y los médicos que habían comprado. Le dijeron que habías nacido muerta, que era mejor así, que podría rehacer su vida sin la carga de un bebé no deseado. Pero no era cierto, dije, empezando a entender la magnitud de la tragedia. No, no lo era. Te habían dado a otra familia. Una enfermera, amiga de la familia de Lucía, se encargó de todo. Ella fue quien te entregó a los Vega. Mis padres, me corregí. ¿Los Vega sabían esto? ¿Sabían que mi madre creía que yo había muerto? Elena desvió la mirada. Al principio no. La enfermera les dijo que Lucía no quería saber nada de ti, que te había abandonado voluntariamente. Pero años después, cuando descubrí la verdad y los confronté, tuvieron que admitir que habían sospechado que las cosas no eran como les habían contado. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no le dijiste a Lucía que yo estaba viva? ¿Por qué no me buscaste? Lo hice, Carmen. Pasé años tratando de encontrarte. Cuando finalmente lo conseguí, ya tenías 10 años. Eras una niña aparentemente feliz, con una familia estable. Lucía se había casado con un hombre para complacer a sus padres. Tenía otros hijos. Revivir todo el trauma. Deshacer las vidas que todos habían construido. No parecía lo correcto. ¿Lo correcto? La rabia volvió a encenderse en mi interior. Me robaron mi verdadera identidad, Elena. Me privaron de conocer a mi madre biológica, de saber quién soy realmente. ¿Cómo pudo ser eso lo correcto? No dije que fuera lo correcto, respondió con tristeza. Dije que no sabía qué era lo correcto. Así que hice lo único que podía hacer, mantenerme cerca, asegurarme de que estabas bien, tratar de guiarte y apoyarte como hubiera querido Lucía. ¿Lucía está viva? ¿Dónde está? Elena me miró directamente a los ojos. Lucía vive aquí, en esta misma ciudad. Nunca se mudó lejos de donde creía que había sido enterrada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi madre biológica vive aquí, a unos kilómetros de distancia de donde crecí?
Sí, nos separamos unos años después de tu nacimiento. El dolor fue demasiado para nuestra relación, pero nunca perdimos el contacto. Yo le hablaba de ti a veces, sin decirle quién eras realmente, por supuesto. Le contaba sobre esta brillante estudiante que tenía, que le recordaba a ella cuando era joven. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran abrumadoras. Durante toda mi vida, había estado a un paso de conocer la verdad, de encontrar a mi verdadera madre. Elena había sido el puente silencioso entre nosotras, manteniendo viva una conexión que ninguna de las dos conocía. Necesito verla, dije, con una determinación que no sabía que poseía. Necesito hablar con ella. Elena me miró con aprensión. Carmen, han pasado 32 años. Lucía ha construido una vida. Tiene una familia que no sabe nada de ti. No puedes simplemente aparecer ¿Y qué, Elena? ¿Arruinar la mentira que todos han mantenido? ¿Disrumpir las vidas cómodas que han construido sobre mi tragedia? Tengo derecho a conocer a mi madre biológica. Tengo derecho a la verdad. Lo sé, admitió finalmente. Lo sé, te llevaré con ella mañana, si es lo que realmente quieres. Pero tienes que estar preparada, Carmen. La verdad puede ser tan dolorosa como liberadora. Pasé la noche en casa de Elena, incapaz de dormir, repasando mentalmente todo lo que había descubierto. Mi vida entera había sido construida sobre una mentira. Las personas que creía mi familia me habían robado mi verdadera identidad. Y ahora estaba a punto de conocer a la mujer que me había dado la vida, que había sufrido pensando que yo estaba muerta. A la mañana siguiente, Elena me condujo a través de la ciudad hasta un barrio tranquilo en las afueras. Se detuvo frente a una casa modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín delantero lleno de flores. «Es aquí», dijo, apagando el motor. «Lucía vive aquí con su marido, Antonio. Tienen 2 hijos, ya adultos, que viven fuera de la ciudad. ¿Le has avisado que venimos?» Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. No le dije sobre ti. Creí que era mejor hacerlo en persona. Caminamos hasta la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Elena llamó al timbre, y después de unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió. La mujer que apareció ante nosotros tenía unos 50 y tantos años, con el cabello oscuro veteado de gris, recogido en un moño sencillo. Sus ojos, del mismo tono marrón que los míos, se iluminaron al ver a Elena, pero luego se posaron en mí con curiosidad. «Elena, qué sorpresa. ¿Quién es tu acompañante?» Elena parecía haber perdido la capacidad de hablar. Fue finalmente capaz de articular. «Lucía, necesitamos hablar. Es importante». Lucía nos invitó a pasar, su expresión ahora preocupada. Nos condujo hasta una sala de estar acogedora, donde nos sentamos en silencio. Sentía su mirada sobre mí, curiosa, quizás notando lo que Elena había visto hace tantos años, el parecido entre nosotras. «¿Qué ocurre, Elena? Me estás asustando». Elena tomó aire profundamente. «Lucía, lo que voy a decirte va a ser un shock, pero necesito que me escuches hasta el final». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tu bebé, el que tuviste hace 32 años, no murió al nacer». El rostro de Lucía palideció instantáneamente. «¿Qué estás diciendo?» «Por supuesto que sí. Los médicos me lo dijeron. Vi el certificado de defunción. Fue falsificado, Lucía. Tus padres lo arreglaron todo. Te mintieron. La enfermera, María Gómez, entregó a tu bebé a una pareja que no podía tener hijos». Lucía se llevó una mano al pecho, como si intentara contener un dolor físico. Sus ojos iban de Elena a mí y de vuelta a Elena, intentando comprender lo incomprensible. «¿Cómo? ¿Cómo sabes esto?» «Lo descubrí hace años, cuando empecé a trabajar en el instituto local. Reconocí a tu hija, Lucía. Tiene tus ojos, tu sonrisa, incluso algunos de tus gestos. Investigué, confronté a sus padres adoptivos. Ellos finalmente admitieron la verdad». Lucía me miró entonces. Realmente me miró por primera vez. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó su rostro, cuando sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. «Tú», susurró, su voz apenas audible. «Tú eres mi bebé». No pude hablar. Solo asentí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Lo que ocurrió después cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Lucía se levantó lentamente de su asiento, como en trance, y caminó hacia mí. Sus manos temblaban cuando las extendió para tocar mi rostro, como si no pudiera creer que yo era real. «Mi hija», susurró. «Mi pequeña está viva». Y entonces nos abrazamos.
Un abrazo que contenía 32 años de pérdida, de dolor, de vidas separadas por la crueldad y la mentira. Un abrazo que marcaba el final de una vida construida sobre falsedades y el inicio de algo nuevo, algo auténtico. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo descubrí quién soy realmente. El abrazo con Lucía parecía contener 32 años de tristeza y alegría simultáneas. Cuando finalmente nos separamos, ambas llorábamos sin control. Elena se mantenía a un lado, silenciosa, como si comprendiera que este momento nos pertenecía solo a nosotras. «Mi bebé», repetía Lucía, sosteniendo mi rostro entre sus manos temblorosas. «Mi niña está viva». Siempre supe, en lo más profundo de mi corazón, que algo no estaba bien. Nunca me permitieron verte después del parto. Me sedaron y cuando desperté, me dijeron que habías nacido muerta. ¿Quién lo organizó todo? ¿Tus padres?, pregunté, necesitando comprender la magnitud de la conspiración que había alterado nuestras vidas. Lucía asintió, secándose las lágrimas. Mis padres eran personas influyentes en esta ciudad. Mi padre era juez. Mi madre venía de una familia conservadora con conexiones en todas partes. Cuando descubrieron que estaba embarazada y que Elena era mi pareja, enloquecieron. Me amenazaron, me aislaron, pero nunca pensé que llegarían a tanto. La enfermera, María Gómez, era prima de tu madre, añadió Elena. Ella fue quien organizó todo con los Vega. ¿Los Vega?, preguntó Lucía confundida. Las personas que me criaron, expliqué. Siempre los consideré mis padres. ¿Te trataron bien? La pregunta de Lucía estaba cargada de ansiedad, como si temiera la respuesta. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que físicamente nunca me habían faltado cosas, pero emocionalmente siempre me habían hecho sentir como una intrusa? ¿Cómo decirle que durante toda mi vida había sentido que no pertenecía realmente a esa familia, sin que ahora sonara como una acusación contra ella por no haberme encontrado antes? Tuvieron sus momentos, dije finalmente. Pero siempre sentí que había algo diferente en cómo me trataban comparado con con Laura. Laura es su hija biológica, explicó Elena a Lucía. Nació casi al mismo tiempo que Carmen. Dios mío, murmuró Lucía. Todo este tiempo has estado tan cerca. ¿En qué barrio creciste? Cuando le dije el nombre de mi barrio, Lucía se llevó una mano a la boca. Vivíamos a menos de 3 kilómetros de distancia. Probablemente nos hemos cruzado en el supermercado, en el cine, en la calle, sin saberlo. La idea de que habíamos vivido tan cerca, de que posiblemente nos habíamos encontrado sin reconocernos, añadía otra capa de crueldad a toda la situación. ¿Tu marido sabe sobre mí?, pregunté, recordando lo que Elena había mencionado sobre su familia actual. Lucía negó con la cabeza. No, no lo sabe. Me casé con Antonio 5 años después de perderte. Él sabía que había tenido un embarazo que terminó mal, pero nunca le conté todos los detalles. Era demasiado doloroso. ¿Y tus otros hijos? ¿Mis hermanos? La palabra sonaba extraña en mi boca. Martín y Sofía tienen 27 y 24 años. Son buenos chicos. Creo que les encantaría conocerte cuando estés lista. La conversación continuó por horas. Lucía me mostró fotos de su familia. Me contó sobre su trabajo como profesora de literatura en la universidad local, sobre cómo había luchado por reconstruir su vida después de la muerte de su bebé. Nunca dejé de pensar en ti, me aseguró. Cada año, en tu cumpleaños, iba al cementerio donde me dijeron que estabas enterrada. Dejaba flores, te hablaba. A veces me parecía sentir tu presencia, como si de algún modo supieras que estaba allí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mientras los Vega apenas recordaban celebrar mi cumpleaños, Lucía había estado visitando una tumba vacía, manteniendo viva la memoria de una hija que, sin saberlo, estaba viva. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente, cuando la tarde empezaba a caer. Lucía tomó mis manos entre las suyas. Eso depende de ti, Carmen. No quiero presionarte ni imponerme en tu vida. Ya te han robado demasiadas decisiones. Sentí un nudo en la garganta ante su consideración. Esta mujer, que acababa de descubrir que la hija que creía muerta estaba viva, estaba dispuesta a respetar mi espacio, mis tiempos, mis decisiones. Era más respeto del que había recibido de los Vega en toda mi vida. Quiero conocerte, dije con firmeza. Quiero recuperar el tiempo perdido, si eso es posible. Lo haremos a tu ritmo, prometió. Tenemos toda una vida por delante.
En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Lucía se tensó visiblemente. «Es Antonio», murmuró. No esperaba que llegara tan temprano. Un hombre de aspecto afable entró en la sala, deteniéndose en seco al ver a 3 mujeres con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmado. «Lucía, ¿estás bien?». Lucía me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente, dándole mi permiso. «Antonio», comenzó, su voz temblorosa, pero decidida. «Necesito contarte algo. Algo que cambió mi vida hoy, que cambiará nuestras vidas para siempre». Y así, otra persona más entró en el círculo de la verdad. Antonio escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión al shock, y finalmente, a una mezcla de indignación y compasión. Cuando Lucía terminó su relato, él se acercó a mí con una expresión que no supe interpretar. «No sé qué decir», admitió, «excepto que es un honor conocerte, Carmen, y que esta casa es tu casa, siempre que quieras». Su aceptación inmediata, sin cuestionamientos, sin juicios, me conmovió profundamente. ¿Era así como se comportaba una verdadera familia? El resto de la tarde lo pasamos compartiendo historias, conociéndonos. Antonio resultó ser un hombre cálido y genuino, el tipo de persona que hace que te sientas inmediatamente a gusto en su presencia. Me mostró fotos de Martín y Sofía, me contó anécdotas sobre ellos, me hizo sentir como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Cuando finalmente llegó la hora de marcharme, Lucía me acompañó hasta la puerta. «¿Dónde te quedarás esta noche?», preguntó preocupada. «¿Volverás con los Vega?». «No», respondí sin dudar. «No puedo volver allí, no después de todo lo que sé ahora. Me quedaré en un hotel hasta que regrese a Valencia». «¿Valencia? ¿Vives allí?». Su voz tenía un deje de tristeza, como si apenas me hubiera encontrado y ya estuviera preparándose para perderme de nuevo. «Sí, trabajo como enfermera en un hospital, pero dudé un momento. Quizás podría pedir un traslado, volver a vivir más cerca». La esperanza iluminó su rostro. «Me encantaría, pero no quiero que cambies tu vida por mí. Tienes tu trabajo, tus amigos. Y ahora tengo una madre que quiero conocer», completé. «Una madre verdadera». Nos abrazamos nuevamente, un abrazo que prometía un futuro juntas. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, decidí hacer una última cosa. Llamé a los Vega. «Carmen», la voz de mi madre, de la señora Vega, sonaba ansiosa. «¿Dónde estás?». Estábamos preocupados. «Estoy bien», respondí. Conocí a mi verdadera madre hoy. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. «Carmen, nosotros somos tus verdaderos padres», dijo finalmente el señor Vega, que aparentemente estaba escuchando también. «Te criamos, te dimos un hogar». «Me robaron», corregí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Me separaron de mi madre biológica usando mentiras y manipulación. Me hicieron creer que era parte de su familia mientras me trataban como a una extraña». «Las cosas no son tan sencillas», intentó explicar la señora Vega. «Éramos jóvenes, desesperados por tener un bebé después de años de intentos fallidos. Cuando la enfermera nos ofreció esa oportunidad, ¿sabían que le habían dicho a mi madre biológica que yo había muerto?». Otro silencio, más prolongado esta vez. «Lo sospechábamos», admitió finalmente. «Pero para entonces ya te amábamos, Carmen. Eras nuestra hija. Si me hubieran amado de verdad, me habrían tratado como a una hija de verdad, no como a la eterna segunda opción después de Laura». No hubo respuesta a eso, solo un sollozo ahogado. «No los odio», continué, sorprendiéndome a mí misma con esta verdad. «Pero necesito tiempo y espacio para procesar todo esto. Volveré a Valencia mañana. Por favor, no intenten contactarme por ahora». «¿Volveremos a verte?». La pregunta de la señora Vega estaba cargada de temor. «No lo sé», respondí honestamente. «Eso dependerá de muchas cosas, de si son capaces de reconocer el daño que causaron, de si pueden respetarme como la adulta que soy, no como la niña que manipularon por conveniencia». Colgué sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Los Vega habían sido una presencia constante en mi vida, para bien o para mal. Cortar esos lazos, incluso temporalmente, era doloroso, pero necesario. La mañana siguiente trajo consigo una nueva sorpresa. Cuando estaba a punto de hacer el check-out del hotel, el recepcionista me informó que Lucía estaba esperándome en el vestíbulo. La encontré sentada en un sillón,
retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. Se levantó en cuanto me vio. «Espero no estar importunando», dijo. «Es solo que no podía dejarte marchar así, sin despedirme adecuadamente». «Me alegra que hayas venido», respondí con sinceridad. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un pequeño paquete. «Es un álbum. Fotos mías cuando estaba embarazada de ti. Documentos. Cartas que te escribí durante años creyendo que nunca las leerías. Quería que tuvieras algo tangible, algo que te conectara con tu pasado». Me tomé el paquete con manos temblorosas. «Gracias, esto significa mucho para mí. También quería decirte», hizo una pausa, visiblemente nerviosa, «que Antonio y yo hemos estado hablando. Si quieres, si realmente estás considerando un traslado, tenemos una habitación libre en casa. Podrías quedarte con nosotros mientras encuentras tu propio lugar». Su oferta me dejó sin palabras. Después de 32 años de sentirme como una intrusa en mi propia casa, esta mujer que apenas me conocía me estaba ofreciendo un hogar. «¿Estás segura? No quiero complicar tu vida más de lo que ya lo he hecho». Lucía tomó mis manos entre las suyas. «Carmen, desde el momento en que supe que estaba embarazada, tú has sido parte de mi vida. Estos 32 años sin ti han sido los que complicaron todo. Tenerte cerca, conocerte, es lo más sencillo y natural que puedo imaginar». En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al buscar mis orígenes, al enfrentarme a la verdad, por dolorosa que fuera, porque al otro lado de ese dolor, había encontrado algo que siempre había anhelado sin saberlo: amor incondicional, aceptación completa, la sensación de pertenencia. «Lo pensaré seriamente», prometí. «Te llamaré en cuanto llegue a Valencia». Nos abrazamos nuevamente, un abrazo que ya empezaba a sentirse familiar, como si nuestros cuerpos recordaran una conexión que nuestras mentes habían olvidado. De regreso en Valencia, mi perspectiva sobre todo había cambiado. Mi apartamento, que siempre había visto como mi refugio, ahora me parecía un lugar transitorio. Mi trabajo, que siempre había sido mi pasión, seguía siéndolo, pero ahora podía imaginarlo en otro hospital, en otra ciudad. David me llamó el mismo día de mi regreso. «¿Cómo fue la reunión familiar?», preguntó, sin saber la magnitud de lo que había ocurrido. «Reveladora», respondí. «Tanto que necesito verte y contártelo en persona». Esa noche, sentados en mi pequeña sala de estar, le relaté toda la historia. El descubrimiento de que no era biológicamente una Vega, el encuentro con Lucía, todo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó cuando terminé, su expresión una mezcla de asombro y preocupación. «Estoy considerando pedir un traslado, volver a mi ciudad natal, conocer a Lucía, a su familia, intentar construir algo nuevo». David permaneció en silencio un momento, procesando mis palabras. Habíamos estado saliendo apenas unos meses, nada serio aún, pero suficiente para que mi decisión le afectara. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Resulta que hay un excelente hospital público en tu ciudad natal, y casualmente conozco a un enfermero que ha estado pensando en un cambio de aires». Lo miré, sorprendida. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo que si decides irte, me gustaría la oportunidad de ir contigo. Si quieres, claro». Su oferta me conmovió profundamente. En medio de tanto cambio, de tanta incertidumbre, su voluntad de acompañarme en este viaje era como un ancla. «Me encantaría», respondí, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo completamente en paz con mis decisiones. 2 meses después, estaba desempacando mis cosas en la habitación que Lucía y Antonio habían preparado para mí en su casa. El traslado al hospital local había sido sorprendentemente sencillo, y David encontró trabajo en el mismo centro, aunque en un departamento diferente. Él había alquilado un pequeño apartamento cerca, dándonos a ambos el espacio que necesitábamos mientras nuestra relación seguía desarrollándose. Martín y Sofía, mis hermanos biológicos, habían volado desde Barcelona y Madrid respectivamente para conocerme. Nuestro primer encuentro había sido emotivo, lleno de abrazos, lágrimas y risas. Descubrí con asombro que compartía con ellos no solo rasgos físicos, sino también intereses y gestos que nunca había asociado con ningún miembro de la familia Vega. Los Vega, por su parte, habían respetado mi petición de espacio. Solo Laura había intentado contactarme, enviándome un mensaje donde me pedía perdón por no haberme apoyado más, por haber perpetuado sin querer el trato desigual que habíamos recibido. Le respondí que necesitaba tiempo, pero que apreciaba sus palabras. Una tarde, sentados en el jardín trasero de la casa de Lucía, ella me mostró una foto que guardaba en su billetera,
Era un pequeño recorte amarillento, desgastado por los años. Esto es lo único que tuve de ti durante 3 décadas, me explicó. Es una huella de tu pie, tomada justo después de nacer. La enfermera me la dio antes de decirme que habías muerto. La he llevado conmigo todos estos años. La imagen de Lucía guardando esa pequeña huella, ese único recuerdo tangible que tenía de mí, me llenó los ojos de lágrimas. Pensé en todas las decisiones que habían tomado por nosotras, en todas las vidas que habían alterado con sus mentiras. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos?, preguntó Lucía, como si leyera mis pensamientos. A tus padres adoptivos, a los míos. Reflexioné sobre su pregunta. ¿Podía perdonar 3 décadas de engaños, de sentirme menos, de la crueldad deliberada de separar a una madre de su hija? No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que lo que hicieron defina el resto de nuestras vidas. Hemos perdido demasiado tiempo ya. Lucía asintió, comprendiendo perfectamente. Nos quedamos allí, en silencio, contemplando el atardecer, madre e hija reunidas por fin, comenzando a construir la relación que siempre debimos tener. 6. Epílogo, parte 6. Ha pasado 1 año desde que descubrí la verdad sobre mis orígenes, desde que encontré a mi madre biológica y comencé a reconstruir mi identidad. Vivo ahora en un pequeño apartamento a 10 minutos de la casa de Lucía. David y yo decidimos dar el paso y mudarnos juntos, creando nuestro propio espacio mientras mantenemos una relación cercana con mi nueva familia. Ceno con Lucía y Antonio al menos 2 veces por semana, y mis hermanos biológicos visitan con frecuencia. Martín me ha hecho tía, algo que jamás imaginé que sería. En cuanto a los Vega, después de meses de reflexión, acepté verlos. Fue un encuentro tenso pero necesario. No hubo reconciliación milagrosa, ni perdón inmediato, pero establecimos los cimientos para una posible relación futura basada en la honestidad y el respeto mutuo. Laura y yo mantenemos contacto regular. Creo que ambas encontramos cierto consuelo en saber que, a pesar de todo, el vínculo que creamos durante nuestra infancia no fue completamente falso. Elena sigue siendo una presencia importante en nuestras vidas, el puente que nos mantuvo conectadas sin saberlo durante tantos años. Ha encontrado cierta paz en vernos juntas, en saber que la tragedia que ella también sufrió finalmente ha tenido un desenlace, si no feliz, al menos reparador. Mi trabajo en el hospital local me llena de satisfacción. Por primera vez, siento que pertenezco completamente a un lugar, a una comunidad. Mis colegas bromean diciendo que nunca han visto a una enfermera que sonría tanto durante los turnos de noche. A veces, cuando Lucía y yo caminamos juntas por la ciudad, la gente nos comenta lo mucho que nos parecemos. Igual que su madre, dicen, sin saber cuánto significan esas palabras para nosotras. ¿Cuánto tiempo esperamos para escucharlas? No puedo decir que el dolor ha desaparecido completamente. Hay días en que la rabia vuelve, en que me pregunto cómo personas supuestamente civilizadas pudieron causar tanto sufrimiento por prejuicios y conveniencia. Pero ya no dejo que esa rabia me consuma. Mi nombre es Carmen, y aunque me robaron 32 años con mi verdadera madre, no permitiré que me roben ni un minuto más. La vida es demasiado corta, y tenemos mucho tiempo que recuperar. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.